Cáncer, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Y vamos a ver qué energía que estás vibrando en estos momentos. Vamos a conectar con el universo, con Dios, llámalo como tú quieras. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like, regálame mucho amor, mucho cariño, sobre todo suscribiéndote. Activa la campanita de YouTube para que te avise siempre que suba un vídeo. También, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Toda la info por aquí, redes sociales. Y ahora vamos a despejar esa mente, el universo. Muy bien. Tienes unas piernas súper bonitas, sobre todo ahora en verano. No tengas como complejo. O sea, fluye. Si te apetece ponerte unos pantalones cortos, shorts, lo que sea, luce esas piernas, claro que sí. O también si estás pensando en hacerte algún tratamiento láser, también hazlo, te vendrá súper bien. Cuidado también con el sol. Estoy canalizando mucho la piel, cuídatela. No te expongas tanto al sol, bebe más agua, ya sabemos, ¿no?, que con estos calores también, ¿no?, perdemos también mucha agua, y para que nos dé mucha energía, vitalidad, agua. Quiero decir que perdemos mucha agua, sobre todo al sudar. Nuestro cuerpo, pensar que estamos compuestos por un 70% de agua y nuestro cerebro un 40%, está compuesto de agua. Por eso es muy importante, ¿no?, beber agua. Vale, vamos a canalizar en el amor esa personita nueva que llega a tu vida, conexiones que estás pensando también. Wow. Máximo en 8 meses yo te veo viviendo con alguien, con la persona que estás preguntando, o alguien llega a tu vida, que como máximo en 8 meses yo te veo viviendo con esta personita. Una señal que siento y me está viniendo. Estoy canalizando también unas llaves en forma de corazón que vais a tener los dos, porque os va a hacer mucha ilusión esta nueva oportunidad que vais a compartir en 8 meses. Una vida en común, proyectos juntos. Siento que por la persona que estás preguntando tiene un estudio, pero con el tiempo también yo te veo viviendo en una casita, en un dúplex, en otro lugar más seguro, tipo más urbanización, un poco como retirado del centro. Siento de que eres una persona de signo de agua, ¿no?, que para ti el mar, la naturaleza es prioridad, ¿no?, como vemos esta chica, ¿no? Te encanta mucho el sushi, o vuestras primeras citas va a ser en un restaurante japonés. Os gusta mucho la tranquilidad, la luz. Yo te veo viviendo mucho en un sitio con mucha luz, que te va a aportar mucha energía, vitalidad. Siento de que donde vives actualmente te resta, te apaga. Me viene como la canción de David Bisbal, ¿no?, el canto de sirenas, ¿no? Pues yo definiría este interactivo, ¿no?, este canto de sirenas, ¿no? Para mí un canto es como manifestar, hacer una oración, afirmaciones a lo que tú quieras manifestar. Si quieres manifestar amor, di gracias universo por este amor que ya tengo en mi vida. O gracias universo por este hogar tan bonito que tengo en mi vida, aquí y ahora. Vívelo, disfrútalo en estos momentos. Me viene mucho, mucho verde también. Puede ser que te encante irte a vivir por la zona del norte. Me viene Asturias. O donde tú vayas a vivir también. Hay mucho prado, mucho verde. ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Qué pasaba!
O quizás estás huyendo del calor y posiblemente te vayas a vivir al norte, porque a ti a lo mejor el calor también te apaga un poquito. Puede ser para algunos. Pero yo te veo una vida en común, con esta persona y pronto. Bueno, ya las cartas quieren hablar. Vamos a ver. Todo entra aquí y ahora, en estos momentos. Si estás preguntando por la persona que estás enamorada o tienes sentimientos, sí. Pero siento, ¿por qué nos han dado ahora en estos momentos una relación estable? Siento de que esta persona estaba pasando por algún bloqueo, puede ser sentimental, ve algún parón que tuvisteis como que frenar. ¿Por qué? Porque él a lo mejor tenía que solucionar cosas también del hogar, una vivienda en común con su antigua pareja. O puede ser que también estuvo recibiendo, qué heavy, algo de acoso, una situación... venía de una situación complicada. Os conocisteis a lo mejor o conocerás a esta persona que esta persona esté viviendo una situación complicada y a lo mejor pueda atrasarse para algunos en que se pueda ver, en que pueda haber una relación tan pronto. Puede a lo mejor que de momento pues haya una amistad y cuando esta persona solucione lo que tenga que hacer, pues tenéis una vida en común. En la próxima estación conocerás a esta persona. Yo te veo también viajando con esta persona vuestro primer viaje o vuestros primeros viajes a una ciudad, Roma, Italia. Qué bonito, os veo comiendo como pasta. Bueno, a mí me encanta Roma, es una de mis ciudades que la verdad que... Yo fui con mi expareja, la verdad no tuve muy buena experiencia con mi expareja, pero ciudad sí que Roma me gustó. Antes de Milán yo os aconsejo Roma, Francia la tengo pendiente, sí que he ido también. Te recomiendo también que hagas algún pueblo de Francia, alguna visita, sobre todo el que está inspirado en La Bella y la Bestia, o he visto vídeos por TikTok. También te lo aconsejo. Siento de que también me está viniendo que a esta persona le gusta mucho Disney, leer, la película La Bella y la Bestia. Os encantará ver también película de Disney, juntos. Incluso no es que sea una persona que le gusten mucho los Bridgerton, pero os veo mucho viendo muchas series, sobre todo Stranger Things. Os gusta mucho la película o series de acción. También siento de que es una persona, tu futura pareja, que puede ser que se dedique a algo del cine o que trabaje algo de cine, no sé, que también pueda ser algún evento relacionado con cine, o gracias a su trabajo también que vayas a eventos, que te ofrezca cosas nuevas, actividades nuevas, conferencias nuevas. No sé, es sobre todo muy especial esta persona que llega a tu vida o que estás preguntando, porque te va a ofrecer un abanico de oportunidades. ¡Qué guay! Vale, ¿cómo tú te estás sintiendo en estos momentos? ¡Wow! Chakra del plexo solar. Siento de que hay dos curaciones aquí, tanto mental como de estómago. Siento de que antiguamente cogías más dolor de estómago, alimentos que te podían sentar más. Vas a cambiar tu alimentación, vas a mandar a la M a ciertas personas que te hacían sentir irritable. Y sobre todo también puede ser que vivas en un sitio que haya mucho ruido, ciudad. Veo un gran cambio en tu vida en los próximos meses. Que necesitas vivir en un hábitat más tranquilo, tranquila. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese pedazo de like. Gracias, gracias, gracias. Recuerda, regálame mucho cariño, mucho amor.
suscripción, like, comentar. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.